Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia y algo muy antiguo en España, que digamos que es lo más antiguo prácticamente que siempre nos ha caracterizado, aparte de pegarnos entre nosotros, que es la corrupción. La corrupción es algo muy antiguo en este país, pero claro, para haber corrupción, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber impuestos. Pues vamos a hablar de un impuesto. Y a lo mejor tocamos rozamos un poquito algún otro, pero vamos a hablar de un impuesto que es prácticamente su antigüedad de época romana, o sea, porque los impuestos, para los que no eso, y ya esto no es de historia de España solo. Bueno, voy a hablar de época romana e incluso luego un poquito más de reinos de romanos, reino visigodo, reino de Castilla, de Aragón y tal, porque quiero recordar que España no existió hasta más tarde, como cual. Esto algún día haré algún podcast y lo haré también para dar mi visión sobre ello, porque esto es un debate que nunca nadie nos vamos a poner de acuerdo cuando exactamente empezó España a existir como tal. Pero bueno, estos impuestos que siempre ha habido en España, claro, en la época romana, los romanos tenían sus impuestos para sus puentes, sus construcciones y todo ello. Pues este impuesto del que voy a hablar es la alcabala, que es un impuesto que prácticamente ha llegado hasta hace muy poquito. Vamos a ver su historia, que hasta la época que llegó prácticamente, pero bueno, tampoco, hace poquito no tanto, pero bueno, ahora tocaremos la historia de este impuesto. Pues en su origen era un impuesto local administrado por los concejos. Y existen noticias que imitaba algún impuesto previamente de época musulmana, aunque hay autores, y yo he leído sobre esto, que encuentran indicios de que este impuesto era de los romanos, que a su vez luego pasó a los visigodos, porque, y claro, de los visigodos, ¿cómo pasa a los árabes? Hombre, los árabes vienen aquí, pero luego no vienen, matan a todo el mundo y se quedan ellos. O sea, hay mucha gente que luego se transforma, o bueno, más que transformarse, se pasa a la religión árabe, o algunos, habíamos árabes que eran a la religión cristiana, pero tenían esas costumbres y todo de época visigoda y por tanto también de época hispano-romana. Esas costumbres centenarias, incluidos esos impuestos. Un impuesto de estricto ámbito municipal que estuvo funcionando hasta que Alfonso XI obtuvo la alcabala de las costas de Castilla reunidas en Burgos en un periodo de 3 años con objeto de obtener fondos para el sitio de Algeciras. Claro, la alcabala, que siempre ha sido un impuesto en época sobre todo cristiana, en el reino de Castilla estamos hablando ahora, para la época de lo que llamamos la Reconquista, mal llamada, pero bueno, para todos esos contingentes de soldados, pues bueno, para ello. Al principio esta alcabala consistía en un 5% de valor de las cosas enajenadas, posteriormente elevado al 10%. Tasa teórica que no se aplicó en la mayoría de las ocasiones. Claro, muchas veces jugaban con ello los comerciantes y todo ello, en plan, hoy en día haces esto y se te cae el pelo, pero claro, la alcabala es muy parecido a lo que sería hoy en día el impuesto de valor añadido, el IVA. Y de aquí prácticamente puede haber venido, porque es algo muy parecido. Y ya en esa época, de todo lo que generaban muchos comerciantes y este comercio, pues la regulación de ese impuesto, que fue objeto de meticulosa normativa legal. Hubo un montón, yo he leído escritos medievales de juicios y de problemas de gente, claro, que decían que todo esto era alcabala y luego resulta que tenían un castillo de oro con todo el dinero de las alcabalas y de todo ello. Y este impuesto que fue evolucionando, que de forma general se denominaba alcabalatorio, al libro en el que estaban recopiladas las leyes y ordenanzas pertenecientes al modo de cobrar y repartir las alcálabas, o también se hizo, a través de estas alcálabas, también se hizo los primeros padrón o censos de población en tierras, sobre todo estamos hablando en este caso castellana, porque claro, siempre ha sido una manera muy eso de ver a ver quién me ha pagado o no me quién no me ha pagado. Entonces ahí tenías un listado de quién existía para ver quién te tenía que pagar.
Era un impuesto de aplicación universal tanto por razón de las personas como de las cosas, a pesar de lo cual la corona otorgó un buen número de excepciones. La corona otorgando excepciones, qué raro es esto, a gente que no tenían que pagar estos impuestos o que tenían que pagar muy poquito. Esto pasaba, la alta nobleza, los reyes, esto que se dice a veces, es que los que tienen más que paguen más. Pues esto es que no sé en qué universo vivéis, en qué país, porque esto siempre ha pasado al revés. Los que menos tienen son los que más pagan, y esto es cosas de la historia. La obligación universal de tributar formulada en un cuaderno quedaba limitada en el mismo texto para el caso que el vendedor fuese el rey, las casas de moneda, los receptores de la bula de cruzada. En estos casos iban para estos casos. A este grupo de exentos se añadieron por privilegio real nuevos beneficiarios, los eclesiásticos en la venta de bienes, como pasa a veces en España, que la iglesia por vender bienes no paga nada, en esa época digo, y productos de sus explotaciones directas, ciertos empleados de las casas, territorios enteros, y algunos conventos con las emparedadas de Úbedas, incluso algunas personas como Antonio A. García y sus descendientes, que llegan a ser suficientemente numerosos como por su preferencia preocuparse a los representantes en las cortes. Claro, había tanta gente exenta, había gente que le habían dado un título de estar exenta de la alcabala para siempre. Pero claro, el problema es que ese título era para ellos y sus descendientes. Cuando eso pasan 3 generaciones o 10 generaciones, te encuentras de 5 que no tienen que pagar el impuesto a 5.000 o 50.000. Entonces se le fue un poco de las manos esto. Entonces es eso de ese impuesto, y eso que ha creado muchas tensiones en muchas ocasiones durante el propio impuesto, que eran las exenciones de los impuestos, y la gente a veces, incluso en la época castellana, había revueltas por este impuesto en plan, ¿por qué me lo estás cobrando a mí y a este señor que tiene un castillo grandísimo no le cobra ni un solo céntimo? Claro, el caso de este impuesto lo que conlleva es recaudadores de impuestos, y hubo una época en la Edad Media que muchos de estos recaudadores eran judíos, y esto se lo voy a copiar a mi amiga Toñi del podcast Perretes y del podcast Heroínas o Malvadas, porque en un podcast que os recomiendo mucho sobre Juana de Castilla, hablaba sobre todo lo que movía el dinero y que por cierta forma ella había acabado como acabó. Pues aquí voy a moverlo a mi terreno, porque creo que a los judíos les pasó algo parecido, y lo relaciono con esto porque muchos de ellos eran recaudadores de impuestos. Entonces, por recaudar esos impuestos, muchos de ellos, y la gente que no quería pagar estos impuestos, dijo la gente, ¿qué decimos para no pagar el impuesto? Porque claro, si viene un recaudador de impuestos que dice, si dices que no se lo pagas porque no quieres pagar al rey, estás en contra del rey, y el rey era prácticamente, era algo que estaba en esa época ligado a Dios, era como elegido por Dios, algo al Dios cristiano. Entonces ergirte contra el rey no lo hacía nadie, porque podías ir a la hoguera prácticamente. Entonces, ¿qué decían? No, decimos que no pagamos este impuesto porque estamos en contra de los que lo recaudan, que son los judíos. Entonces, esa situación luego desembarcaría en todo lo que desembarcó sucedió contra los judíos. Pero para que os fijáis que la historia a veces tiene estas cositas, y los impuestos durante la historia han ido haciendo eso, estas revueltas contra los judíos, contra los nobles, y toda esa serie de revueltas y de cosas por no querer pagar los impuestos, porque la gente que prácticamente no tenía para comer, y encima estaba el rey que estaba ahí en la riqueza absoluta, en plan, dame este impuesto para mí. Ya con los reyes católicos, pues no había que pagar esta alcabala a bienes o cosas como los libros, las mulas, las aves de caza. Luego Felipe II, la sección en las armas y otros artículos de interés económico, pero por diversas razones también escapaban de las alcabalas actos tan importantes como dotes matrimoniales, sucesiones, alquileres de casas, rentas de tierras, censos, hipotecas. Claro, ahora a la gente que gobierna comunidades autónomas dice que quita el impuesto de sucesiones o de donaciones, y aquí decimos, qué moderno esta gente, qué gente más moderna, pero si esto ya lo hacían en la Edad Media.
y en general la clase rentista que podía percibir sus ingresos y realizar la mayor parte de su consumo sin incluir en el pago de las alcabalas. O sea, esto como siempre ha habido trampitas, y lo de hacerte una empresa en Panamá, pues no es nuevo, siempre había sus trampas para que la nobleza, sobre todo, el vulgo, lo que eran los campesinos, siempre acababan pagando de una manera u otra los impuestos. Entonces es eso. Por cierto, este impuesto de la alcabala se acabó llevando también a tierras americanas, con los virreinatos de Granada, de Nueva España. En estos sitios también se cobraban estos impuestos, exportando ahí también impuestos y demás. También cosa curiosa, cuando se independizaron muchas de estas tierras, que querían libertad, que todo ello, pero que estos impuestos se siguieron pagando. O sea, fíjate, muchas veces se cambió el nombre y tal, pero estos impuestos se siguieron pagando, y para que veáis que hay cosas que no cambian. Y bueno, ya en España, las Cortes de Cádiz, en el año 1812 quitan este impuesto, pero vuelve alguien que hacía, es que este hombre hacía que todo lo volviera lo antiguo, volvió la Inquisición y volvió también el impuesto de la alcabala, y luego ya finalmente, ya sobre el 1830, este impuesto acabaría quitándose, aunque ya hemos visto que es muy parecido a muchos de los impuestos de hoy en día, sobre la renta de las personas físicas, sobre el IVA, muchos de los impuestos que tenemos, incluso tasas y tal, era este impuesto de la alcabala, que al final, de una manera u otra, pagaban unos y otros acaban haciendo exenciones, y lo que provocó eso, diversas revueltas y diversos problemas con las alcabalas. Así que bueno, con este impuesto, que no ya os hago spoiler, que no será el último impuesto, porque la historia de España, como digo, va ligada siempre a la corrupción, y los impuestos también es parte de ello, porque siempre esos impuestos se iban a un sitio que no debían. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.